Buenos días y bienvenidos a nuestra sección de biografías en 5 minutos para nuestro proyecto de topológica, un proyecto para la materia de lógica matemática. Mi nombre es Daniela Colmenares y hoy les voy a hablar de Marshall Stone. Así que iniciemos. Bueno, para iniciar hablemos un poco sobre algunos datos básicos de Marshall Stone. Stone fue un matemático estadounidense, nació en Nueva York en 1903. Él creció en una familia de abogados, su mamá y su papá eran abogados, y él decide entrar a Harvard con esta intención de continuar esta tradición familiar, de continuar con este legado. Pero cuando entró a Harvard se dio cuenta que lo que le gustaba eran las matemáticas y en 1922 se decidió por matemáticas como carrera y como profesión. Una vez terminado su pregrado, decide continuar con sus estudios en matemáticas e iniciar el doctorado. Él realiza su tesis de doctorado bajo la supervisión de George Birkhoff. En 1926 terminó su doctorado y su tesis llevaba por título Ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales y homogéneas de orden n y problemas de expansión relacionados. Aquí en la imagen podemos ver el departamento de matemáticas de Harvard, donde él dedicó muchos años de su vida, de su juventud. Una vez terminado su doctorado, incluso un año antes de haberlo terminado, inició su experiencia laboral como profesor de una de las grandes universidades de Estados Unidos. Pasó por Columbia University en 1925, donde trabajó como instructor durante 2 años. Después volvió a Harvard, donde fue nombrado instructor y posteriormente profesor asociado. Trabajó ahí desde 1927 hasta 1931, donde se fue a Yale University, donde acepta un puesto de profesor asociado durante 2 años, donde finalmente retorna a Harvard en 1933 porque es promovido como profesor titular de la universidad. Aquí podemos ver en la imagen el departamento de matemáticas de Columbia University. Durante estos años en el que Stone trabajó para estas universidades, continuó con su investigación matemática, inicialmente en teoría de expansión ortogonal. Durante 1925 y 1928 desarrolló 11 papers sobre esta área y aquí consigné uno de los 4 más destacados. El primero, un tipo inusual de problema de expansión, una comparación entre series de Fourier y de Birkhoff, y como tercero y cuarto, desarrollos en polinomios de Legendre y de Hermite. En 1929 y 1932 trabajó en operadores autoadjuntos en espacios de Hilbert y escribió y publicó uno de sus libros más grandes de 662 páginas que se titula Transformaciones lineales en espacios de Hilbert y su aplicación al análisis. Aquí hay una imagen del primer capítulo de ese libro en el que algo que destaca es que hace como una reflexión sobre lo que es la definición de espacio, como se puede ver aquí en la diapositiva. Debido a la longitud de su libro, tuvo que publicar un artículo adicional en el que habló de las transformaciones lineales en el espacio de Hilbert, en el que se consigna uno de sus teoremas más importantes, que es el teorema de unicidad Stone-Neumann. Posteriormente, en 1934, empezó a trabajar en las álgebras de Boole, publicó varios artículos con tópicos que tienen que ver con álgebras de Boole y sus aplicaciones en topología, y álgebras de Boole bajo la teoría de anillos. Es por eso que estamos hablando aquí de Stone, porque Stone es muy importante para el tema principal de nuestro proyecto, en el que hablamos de la relación de la topología con la lógica, porque nosotros hablamos de la dualidad de Stone. Esta dualidad se da entre álgebras de Boole y sus espectros, por eso el trabajo de Stone es muy importante. En esos artículos publicó es lo que hoy en día se conoce como la teoría de compactificación de Stone-Sech, y en esos artículos publica el teorema que hace Stone un personaje muy reconocido en las matemáticas, y que es el teorema Stone-Weierstrass. Durante 1942 y 1943, Stone trabajó para el Departamento de Guerra de los Estados Unidos en épocas de la Segunda Guerra Mundial y realizó investigaciones clasificadas para la Oficina de Operaciones Navales y para la Oficina de Jefe de Estado Mayor. Posteriormente, en 1946, Stone acepta la presidencia del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Chicago. Este es probablemente uno de los acontecimientos más importantes en la vida de Stone. Encontramos muchísimos artículos en el que habla de la dirección del departamento durante estos años, y de esto quiero destacar 3 hechos muy importantes. El primer hecho a destacar es que existe un artículo escrito por el mismo Marshall Stone en el que habla de la aceptación, el desarrollo y la finalización de su cargo como presidente del Departamento de Matemáticas en la Universidad de Chicago.
Este artículo se titula Reminiscence of Mathematics at Chicago, en el que inicia hablando por qué decidió tomar el cargo. Y aquí lo cito textualmente ese artículo. Dice, una importante razón para esta decisión fue la oportunidad de participar en la rehabilitación del Departamento de Matemáticas, que una vez tuvo un brillante rol en las matemáticas estadounidenses, pero sufrieron un declive acelerado por la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la decisión por la que Stone decide tomar este cargo. Él duda mucho en que si podría hacer lo mismo en Harvard y en donde esto tendría como un mayor impacto, pero al final se decide por tomar como la dirección del departamento de la Universidad de Chicago. Aquí en la imagen podemos ver la biblioteca de esta universidad. Lo segundo a destacar, que me parece supremamente importante, es su interés en la educación matemática. Eso es muy importante, más que como matemático, como profesor, porque ya había brillado con toda su investigación matemática, pero el legado que dejó en la educación matemática es muy importante. Aquí vuelvo y cito textualmente su artículo. Dice, una segunda razón, y quizás aún más importante para decidir Chicago, era mi convicción de que había llegado el momento de hacer una revisión fundamental de la educación matemática en pregrado y posgrado. Sin embargo, al aceptar este puesto, que naturalmente tiene muchas decisiones burocráticas, se dio cuenta que no era tan sencillo, que todas las decisiones que tenía tenían que ser como aceptadas por un consejo, que no se le hacía nada fácil. En realidad, describe en este artículo que toda su lucha fue cuesta arriba, todo su proceso. Y en este párrafo lo describe, en donde dice, experiencias anteriores me habían enseñado que las promesas administrativas de interés incondicional en las mejorías académicas eran con mucha frecuencia poco confiables. Finalmente, un último aspecto que podemos destacar de Stone fue la multiculturalidad que implementó en el departamento gracias a los profesores a los que llamó para que hicieran parte del mismo. Entre estos, el profesor McLean, estadounidense con tema de investigación principal en álgebra y teoría de categorías, el profesor Sigmund ruso, cuyo tema de investigación principal era el análisis de Fourier y las ecuaciones diferenciales, el profesor Chen, de nacionalidad china, cuyo tema de investigación era la geometría y la topología algebraica, y finalmente el profesor Weil, francés, cuyo tema de investigación era la teoría de números y la geometría algebraica. Llamar a estos profesores a que hicieran parte del departamento no fue nada fácil y muchas veces el profesor Stone tuvo muchos líos con la dirección del departamento, pero finalmente se pudieron llevar las cosas a cabo como él las deseaba. Finalmente, es importante destacar que el profesor Stone fue parte decisiva en la construcción del CIAM, el Comité Interamericano de Educación Matemática. Este comité se creó en Bogotá y fue precedido por Stone durante 1961 hasta 1972. Este comité se creó por la reforma a las matemáticas que se deseaba hacer y desde entonces ha creado puentes entre los profesionales y su educación. La comunidad latinoamericana matemática estuvo muy agradecida por Stone porque creó muchas oportunidades para matemáticos latinoamericanos y del Caribe. Es muy fácil quedarse corto entre los logros como matemático y como educador que tuvo el profesor Stone. Quisiera cerrar con esta frase de Felix Crowder, que lo conoció muy de cerca, incluso escribió un artículo sobre su periodo como presidente en el departamento de Chicago, en el que dice, Stone era un hombre de carácter fuerte, de integridad incuestionable, y con una gran comprensión de la habilidad matemática de los demás. Del parte del grupo Topológica, estamos muy agradecidos de que hayan llegado hasta este punto y los invitamos a ver los otros videos de biografías en 5 minutos que va a haber aquí en el blog. Muchas gracias.